Los mercados globales forman un desplome general acorde al grado de volatilidad de cada uno de ellos, iniciando un claro movimiento bajista que se intuía tanto por el pasado como por el presente. Así que en el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin y del S&P 500 para determinar qué es lo que podemos esperar de cara a los próximos meses. Bueno, antes de nada, este vídeo no estaba programado, no tenía pensado grabar. Hoy tenía previsto subir un vídeo en el que analizaba Ethereum contra Bitcoin y daba un pronóstico de Ethereum respecto a los próximos meses, pero debido a las circunstancias que estamos teniendo en los mercados, he tomado la decisión de grabar de forma improvisada este vídeo y posponer el análisis de Ethereum. Como puedes comprobar, no estoy en mi casa, así que disculpas de antemano por la baja calidad tanto de audio como de cámara. Independientemente de ello, creo que era importante, pues bueno, hablar de lo que está pasando, hablar de la gravedad o no, ahora lo veremos, del movimiento que estamos viendo, y un poco finiquitar todas estas semanas anteriores en las que hemos estado hablando justamente de esto que está sucediendo. Entonces, antes de pasar a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin y del S&P 500, en cuanto a análisis técnico, creo que es importante contrastar y poner encima de la mesa diferentes datos. El primero es que si coges la rentabilidad mensual de Bitcoin desde el año 2010, no podemos ir mucho más atrás, evidentemente, los únicos 2 meses que son negativos de promedio son el mes de agosto y el mes de septiembre, viendo claramente como tanto junio como julio ya son meses que son claramente menos alcistas de promedio que los demás. Por ejemplo, junio tiene un 8,8% de promedio, julio un 9,3% y si ya te vas a octubre tiene un 30%, noviembre tiene un 43%, abril tiene un 44%, mayo tiene un 19%. Quiero decir, esta fecha del año que no es obligatoria o no significa que se dé de este modo porque es verano, sí que es verdad que es coincidente con el verano, pero no tiene por qué ser de este modo. Y esto pues lo puedes ver claramente comparando y haciendo el mismo ejercicio con otros índices. Lo puedes hacer con el DAX, lo puedes hacer con materias primas, lo puedes hacer con índices americanos, que no tiene por qué ser así, que justamente coincide con que estos meses son o tienen que ser sí o sí los más negativos, ¿no? O los menos volátiles. Es cierto que en el caso de Bitcoin coincide, que además, pues bueno, son los meses de verano y que en verano se suele formar una disminución del volumen y del interés, pero lo que quiero comentar es que, pues bueno, de entrada, como dato totalmente objetivo de historia, Bitcoin, agosto y septiembre, que septiembre pues está ahí a caballo entre verano, son los dos únicos meses negativos. Claro, si cogemos y ponemos otro índice, como por ejemplo es el S&P 500, nos venimos por aquí, ponemos el S&P 500, podremos ver, voy a poner desde el año 2010 también, para hacer una comparativa desde lo que está sucediendo, ¿no? Recientemente. Nos vamos abajo de todo y aquí tenemos los promedios. Fíjate, este de aquí es el mes de agosto. Mes de agosto y mes de septiembre nuevamente vuelven a ser los dos meses negativos del S&P 500 desde el año 2010 de promedio. Aquí hay que juntar también el mes de mayo, pero todos los demás meses son positivos. Y nuevamente, no me refiero a que en verano tenga que ser negativo el mes. En verano suele decrecer la volatilidad, porque decrece el interés, pero esto no tiene que repercutir en un mes negativo. Por ejemplo, de promedio, desde el año 2010, agosto es menos 0,9% y septiembre es menos 0,9%, pero, por ejemplo, el mes anterior de julio es un 3%, es mucha más volatilidad, ya siendo verano, que cualquier otro mes del año. El mes de febrero es 0,8%, es menos que lo que se forma en cuanto a agosto y septiembre. Quiero decir, no nos enfoquemos o no nos excusemos en que estamos en verano. En verano baja la volatilidad, no tiene que bajar el mercado. Y como podemos comprobar, tanto en el S&P 500 como en Bitcoin, los dos meses negativos, en Bitcoin más claro porque son los 2 meses y punto, los 2 meses negativos son agosto y son septiembre. Esto no queda aquí porque voy a poner encima de la mesa algo que ya hemos analizado también varias veces. Quien quiera ver todos estos argumentos mucho más desarrollados y mucho más destacados, lo único que tiene que hacer es coger y venirse a los vídeos que he subido recientemente durante estas últimas semanas, donde doy diferentes perspectivas mucho más desarrolladas que esto de por qué íbamos a formar este movimiento bajista, ¿no? Pero bueno, cogemos Bitcoin y fijaros lo que vamos a hacer. Vamos a añadir una media
y es el año preelectoral. Si añadimos el año preelectoral, lo ocultamos todo y lo ponemos, el año preelectoral es 2011, 15, 19 y 23, que coincide también con el año pre-halving de Bitcoin, ya que en el año 2012, 16, 20 y 24 es cuando hemos tenido los halvings en Bitcoin, o cuando los tendremos en el caso del año 2024. ¿Qué es lo que podemos comprobar? Podemos comprobar cómo la primera mitad del año el precio tiende al alza, y justamente a partir del día 150, bueno, más tirando a 160, 170, que es justamente meses de verano, el precio tiende a la baja. Pues esto es lo mismo que estaba sucediendo con este año 2023. Primera mitad del año totalmente alcista, y cuando llegamos en este caso, 180, un poquito más para adelante, el día 200 creo que es mitades finales de julio, pues bueno, puedes calcular un poco, ¿no? El precio tiende a la baja. Con lo cual estábamos viendo un comportamiento típico de punto número 1, los años pre-halving, y punto número 2, los años preelectorales. Algo que también nos indicaba que podíamos dar recorrido y senda bajista a lo que faltaba de año. No justamente caer, pues sí que técnicamente ir tendiendo a la baja. Y esto nuevamente, ¿qué es lo que sucede si cogemos índices y ponemos otra vez el SP500? Voy a ocultarlo todo, voy a añadir un promedio y voy a añadir años preelectorales. En este caso ya tenemos desde el 1987, 91, 95 y anterioridad, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver con el SP500? Podemos ver que, evidentemente, hay más años preelectorales en el SP500 que en Bitcoin, ¿no? No cal que diga el motivo. Entonces, nuevamente, podemos ver cómo tirando al día 180, más o menos, el precio llega a la parte máxima prácticamente de todo el año, después de formar un gran movimiento alcista, y luego, ¿qué hace? Tiende a la baja durante el verano y los meses posteriores, ¿no? Claro, ¿qué es lo que estaba pasando hasta ahora? Pues nuevamente nos venimos al año 2023, ¿y qué es lo que vemos con el año 2023? Que el precio, la línea de color morado, tiende al alza, y justamente en este caso, en el día 212, que será pues julio, principios de agosto, no sé exactamente, el precio, ¡pam!, inicia ese movimiento a la baja, coincidente con lo anterior. Esta línea de color azul es un promedio de todos los años preelectorales. Claro, esto es historia y esto es datos objetivos, datos que, pues oye, sin que tengamos que añadir nosotros ningún componente analítico, podemos determinar. Lo único que hago yo es verbalizar lo que te dan los datos históricos. Pero si añades un componente histórico con un componente presente, datos pasados no garantizan datos futuros, o resultados pasados no garantizan resultados futuros. Pero si tú estás analizando un gráfico y ves esto, ves esta estructura técnica donde el precio forma un movimiento en forma de pullback, y cuando tiene que pasar por delante del máximo anterior y de un nivel de resistencia importantísimo como son los 32.000, 31.000, 31.500 aprox, frena. Esto es un patrón de reversión, ya lo habíamos comentado. Además, nuevamente, volvemos a ver qué es lo que sucede, volvemos a ver qué es lo que pasa en estos meses de agosto, porque Bitcoin le gusta durante ciertos meses de agosto, aquí tenemos, romper la Bull Market Support Band a la baja. Le gusta durante ciertos meses de agosto, donde tenemos la flecha, por aquí, vamos aquí, lo tenemos, romper la Bull Market Support Band a la baja. Le gusta durante los meses de agosto, vamos a coger otra nueva flecha, romper la Bull Market Support Band a la baja. Claro, estamos viendo literalmente un componente cíclico y repetitivo en muchos ámbitos, que además se alinea y converge totalmente con la acción del precio que estamos viendo, que es una clara anomalía técnica para dar esa continuación alcista. El romper la Bull Market Support Band, ¿cuántas veces hemos hablado de que este mercado alcista de aquí era o estaba siendo muy idéntico a este mercado de aquí? ¿Implica esto que ahora el mercado va a entrar en un desfase bajista que puede durar 5 meses? No, la respuesta es no. En otros vídeos he analizado qué es lo que pasa con los meses pre-halving o las semanas pre-halving, durante el halving y post-halving. De hecho, fue el vídeo que subí esta semana. Y ahí podéis sacar conclusiones sobre lo que espero de Bitcoin de cara al futuro. Te lo voy a dejar abajo en el primer comentario fijado para que puedas acceder a ese vídeo y determinar qué es lo que pienso. Pero al final, lo que tenemos que entender es que efectivamente, la ruptura de la Bull Market Support Band lo que implica es un descalabro mayor.
¿vale? Es un descalabro de falta de fuerza. Entonces, ¿qué es lo que creo que va a pasar de cara a los próximos meses? Pues literalmente lo que vengo comentando estas últimas semanas y este mes y medio, y es falta de fuerza, porque así nos lo está indicando todo, tanto la historia como el movimiento actual. Desde aquí ya lo estamos comentando, desde aquí ya venimos hablándolo. Muy importante, y esto es algo sobre lo que quiero hacer un pequeño disclaimer, por así decirlo, no se ha confirmado aún la ruptura. Estamos formando, estos son alertas de trading, perdonad, estamos formando ahora mismo ese movimiento a la baja. Estamos ahora iniciando esa ruptura. ¿Tiene que ser esto una señal de confirmación? No. La respuesta es no. La respuesta es no. La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que a veces el implicarnos demasiado emocionalmente lo que hace es que demos por sentado elementos técnicos que no tendríamos que dar por sentado. Y la realidad es que sí, técnicamente hablando, no tiene buena pinta el gráfico, no de ahora, sino de hace tiempo ya. Pero aún no hemos confirmado esta ruptura. Hasta que esta semana, que aún le quedan 2 días y 17 horas, no confirme la ruptura por debajo de la Bull Market Support Band y que la semana que viene no confirme esa ruptura, aquí no hay nada, no hay patrón. Evidentemente, eso no exime al precio, es decir, aunque ahora el precio haga el mismo movimiento que aquí, esto no exime al precio del mal movimiento que estamos viendo. Esto no exime al precio de que pueda formar una reversión, incluso atacar este nivel de aquí. ¿Qué es este nivel de aquí? Este patrón de cuña. ¿Qué significa este patrón de cuña? Un movimiento reversivo mucho mayor. Claro, lo que no puedes hacer es decir, no, yo aquí en el euro dólar, esto es un patrón de cuña, con lo cual cae. Claro, yo aquí en el euro dólar, esto es un patrón de cuña, con lo cual cae. Yo aquí, claro, en Bitcoin, yo ya lo había visto, este movimiento de aquí, esta caída, yo ya lo había visto. ¿Por qué? Porque es un patrón de cuña y el precio en un patrón de cuña cae. Claro, pero lo que no puede ser es, en ciertos puntos sí, en ciertos puntos no. Con lo cual, independientemente de que el precio, atentos a esto, no confirmara la ruptura y el precio se va para arriba, da igual, porque estamos dentro de un patrón de cuña que sería mucho más bajista entonces. Es decir, a Bitcoin, aunque parezca mentira, le interesa más, pues oye, confirmar esta ruptura y volatilizar teniendo a la baja durante estos meses, porque así se ha dado históricamente y así tiene pinta que puede darse, que no irse para arriba, porque es pan para hoy, hambre para mañana, y el patrón técnico es mucho peor. Y yo voy a ser el primero que se ponga corto aquí, y entonces no piense que el precio se puede ir como mínimo a los 26.000, sino que atacará como mínimo a los 24.000, si no es que más. Entonces, sí, no hemos confirmado esa estructura. ¿A qué vengo a decir con esto? Que no hemos confirmado esa ruptura bajista de la Bull Market Support Band, nivel de soporte y resistencia dinámico histórico en Bitcoin impresionante, pero es que la no confirmación no exime de la estructura bajista. Es más, la potencia. ¿Vale? Entonces, esto es lo que estamos viendo en cuanto a Bitcoin. ¿Qué es lo que está pasando en cuanto a SP500? Bueno, ya hemos estado hablando anteriormente de que el precio estaba formando una desaceleración y un patrón de reversión en niveles de resistencia, que es este nivel de los 4.554 aproximadamente. Esta estructura se vio agravada y la destacamos mucho peor que en los demás movimientos correctivos. ¿Por qué? Porque en este caso, o en los anteriores movimientos correctivos, seguíamos formando mínimos crecientes y máximos crecientes. En este punto, sí que es cierto que... Perdonad. Sí que es cierto que se formó un máximo creciente respecto al máximo anterior, pero se rompió el mínimo anterior. Con lo cual ya estuvimos hablando de este patrón. Es más, analizando el último análisis que hicimos en este punto de aquí, ya hablamos nuevamente qué es lo que sucede si el precio del SP500 se va para arriba. Nada, porque todo forma parte de una estructura de canal, de una estructura correctiva. Finalmente, lo que ha sucedido es que, pues bueno, no ha sido capaz de rechazar o de romper el canal al alza para atacar la parte superior y lo que ha hecho es romperla a la baja. Pero dentro de todo esto hemos estado haciendo máximos y mínimos decrecientes constantemente. Hemos estado hablando de esta estructura bajista desde hace semanas, literalmente desde hace semanas, porque justamente la semana pasada, no, la otra, ¿qué es lo que pasó? Se formó una envolvente bajista que se comió las dos anteriores, con lo cual no estuvimos viendo anomalías solo
en los máximos y mínimos decrecientes de gráfico diario, que es justamente lo que he comentado, con lo cual es un cambio de tendencia, sino que también en gráfico semanal la corrección se vio como una envolvente. Aquí también en los patrones correctivos anteriores diarios, este y este, también se forman velas semanales bajistas. Sí, son velas rojas, pero en comparación con la anterior y en comparación con la anterior, no son envolventes, porque se quedan más o menos a la mitad. Entonces, no solo estábamos teniendo estructuras técnicas en diario negativas, máximos y mínimos decrecientes, estructuras técnicas en semanal negativas, envolventes bajistas, con lo cual patrones técnicos de candlestick negativos. No solo estábamos en niveles de resistencia, sino que además esto de aquí también convergía respecto a todo lo demás que estábamos viendo. Con lo cual, 1 más 1 son 2, ¿de acuerdo? Yo entiendo que cualquier persona que lleve viendo como mínimo pues 1 mes, 2 meses este canal, nadie se sorprende de esto que estamos viendo. Al final, como digo, resultados pasados no garantizan resultados futuros, pero si me gano la vida de esto, algo se debe repetir, ¿no? Entonces, son movimientos de los que venimos hablando hace mucho tiempo, literalmente. Podéis, como digo, mirar los vídeos anteriores. Y cuando se habla de un patrón, de una estructura, en el momento en el que no se está formando, cuesta de ver, cuesta de creer. ¿Por qué? Pues me imagino que no seréis el único canal que veréis y como todo, pues habrá gente con opiniones alcistas, gente con opiniones bajistas. Pero lo que no puede evadirse, lo que no se puede ocultar, es la relación entre el pasado y el presente, porque eso te da la predicción, o mejor dicho, predicción para el futuro. Así que nada, dejo este vídeo por aquí, no quiero enrollarme mucho más, podríamos estar, pues bueno, reflexionando sobre ello horas y horas, la verdad, me encantaría, pero, como digo, no es un vídeo que yo tuviera pensado grabar, es un vídeo que grabo así un poco de urgencia, por así decirlo, para poner varios puntos sobre las IES, y nada, espero que te haya gustado y que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.